Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Florencia Díaz Arana, yo soy psicoanalista de niños, trabajo hace muchísimo tiempo en una red de juegotecas del municipio de San Martín, trabajo en el programa de salud mental del municipio y tengo la alegría de presentarles este dispositivo de la juegoteca que está incluyéndose este año como práctica de la cátedra. Así que, bueno, sería la primera vez que incluimos este lindísimo dispositivo. Queríamos presentarlo y, bueno, contestar algunas preguntas en torno a qué respuesta es esto de la juegoteca al padecimiento en las infancias y qué hace un analista por ahí, ¿no es cierto? Voy a tratar de en estos 10 minutos ser concisa y contestar estas tres preguntitas. En primer lugar, quiero contarles qué es una juegoteca. Una juegoteca, en primer lugar, es un grupo de niños, es una apertura de un dispositivo para invitar a niños y niñas de entre 5 y 12 años más o menos a jugar. Hay momentos de apertura, dinámicas grupales, hay momentos de juego libre, hay momentos de intervenciones con niños o niñas individualmente, hay permanentemente una tensión entre lo grupal y lo singular, pero los y las coordinadores de las juegotecas tratamos de tener en clave la lógica subjetiva, es decir, cada niño cómo potencia su subjetivación, por decirlo así, ahora lo voy a explicar, en el espacio, ¿no es cierto? Primero teníamos una juegoteca. Empezamos a verificar un montón de cosas, de cambios subjetivos, de respuestas subjetivas más que interesantes, y por eso apostamos a ampliar de una juegoteca en San Martín a tener ya 12 juegotecas. Esto, digamos, tiene que ver con que se fue armando la red, a partir de capacitaciones, formación, supervisiones, por lo cual hoy tenemos una red de 12 juegotecas que funcionan casi todas en centros de atención primaria, es decir, centros de salud municipales, que están enclavados en barrios vulnerables, con poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, viviendas muy precarias, es un entorno de mucha pobreza estructural. En esos barrios proponemos abrir los centros de salud al juego grupal. Esto no es menor porque en general el juego en estos ámbitos no está del todo valorado por necesidades de supervivencia, por necesidad de que los chicos cuiden a sus hermanitos, hermanitas, ¿no? Por transmisión cultural no está valorado el espacio de juego. Entonces, en este punto, proponemos a la juegoteca como un espacio de socialización y un espacio de juego grupal y colectivo, ¿no es cierto? Algo que va más allá de la respuesta a las necesidades, digamos. Esto es muy importante porque jugar por placer, ¿no? Como decía Freud, la actividad lúdica es placentera de por sí, esto ya es una respuesta innovadora. En primer nivel de atención, por supuesto, en un sistema de salud. Entonces es considerada la juegoteca un dispositivo de salud mental integral, porque tiene distintos objetivos, es decir, cada juegoteca va teniendo distintos objetivos con los distintos niños y niñas que asisten. No es algo cerrado en sí mismo con una sola propuesta, sino que en realidad adquiere toda esta complejidad y los matices que cada territorio le van imprimiendo. Una de las cuestiones que nos impulsaron sobre todo a habilitar una red de judotecas es que existía, hace más de 10 años que está la red, pero existía y sigue existiendo, sigue sucediendo, una creciente demanda hacia la medicalización del padecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nos encontramos en territorios, ¿no? De barrios vulnerables con, no sé, docentes de escuelas que frente a algún padecimiento o alguna sintomatología, por decirlo así, de algún pibe o piba, piden rápidamente la derivación a neurología, que lo mediquen, no sé, se mueve mucho, entonces tiene ADD, ¿no? Es agresivo, entonces es un antisocial. Es decir, todo toma la forma de una creciente medicalización. Por eso ofertamos como contrapropuesta y contracultural que en vez de que vayan al médico y que no sea evaluado el contexto de crianza y de
condiciones de subjetivación y de cómo el otro está aportando lo cultural a este niño, digamos, como contrapropuesta a la medicalización, ofrecemos juego, ¿no? Esa es la propuesta. Y entonces, lo que fue pasando, ¿no? A lo largo del tiempo, como los niños y las niñas vienen sostenidamente a las juegotecas, por ejemplo, vienen todo el año, las juegotecas tienen frecuencia semanal o bisemanal, vamos observando cómo estos padecimientos van siendo modificados lentamente, de manera muy artesanal, a partir de las intervenciones de los coordinadores, las coordinadoras, va viendo un alivio en ese padecimiento. Esa es la hipótesis y desde el psicoanálisis lo queremos pensar, lo queremos teorizar, ¿no es cierto? Eh, entonces nos autorizamos a decir que este es un dispositivo de psicoanálisis en extensión, no es una cura analítica propiamente dicha, pero hay analistas y hay efectos terapéuticos, hay equipo interdisciplinario y hay un lugar que se le da a una escucha analítica en relación a la lectura de ese padecer de estos niños y niñas. Nos ponemos a investigar, verificamos estos efectos, ¿no? Y en distintas juegotecas observamos que se van tejiendo tramas subjetivas, potencias, miradas, sostenes, presencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay niños, hay niñas que nos dicen, jamás nadie me dijo que dibujaba bien, ¿no es cierto? No es solamente desde el padecimiento, sino también desde la subjetivación, desde el deseo, puesto en que esa escena de juego disponga el sujeto al deseo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué verificamos? Alivios sintomáticos, salidas de inhibiciones, modificaciones en la economía libidinal, asociadas a alivios en síntomas corporales, modificaciones en el lazo social. Léase, por ejemplo, pibes que no podían jugar con otros, ¿no? O casos complejos donde la verdad que había un desborde en la escena de juego, cómo esto se va acomodando a partir de las intervenciones, de las facilitaciones lúdicas, le llamamos, cómo facilitar el juego. No tiene que ver con imponer autoritariamente el juego, sino que tiene que ver con ir sosteniendo a estos niños, niñas, en las posibilidades del acceso al juego, ir tratando de leer qué está sucediendo allí. Muchas veces necesitamos, por ejemplo, de un coordinador para un solo niño, un tiempo hasta que pueda entrar al juego grupal. ¿No es cierto? Esta es la riqueza del dispositivo, esta es la riqueza de encontrarnos en lo grupal con los niños y niñas. Ahora, ¿qué hace un analista ahí? Quisiera poder decir algunas palabras en torno a esto, y voy a traer dos ejemplos. En primer lugar, tenemos una cierta crítica al discurso universitario actual, ¿no? Que en la Facu, digamos, no se valora tanto el campo de lo grupal como campo de investigación sobre la subjetividad, ¿no es cierto? Es muy poco, está muy degradado el dispositivo grupal, lo venimos observando, ¿no? A partir de distintas cosas. Hay poca formación para los psicoanalistas y las psicoanalistas en lo grupal, ¿no? Entendemos que hay un déficit ahí en formación, siendo que ha habido un campo muy fructífero en Argentina, en territorio de lo grupal. Hemos tenido grandes psicoanalistas, por ejemplo, Pichón Rivière, que inventó conceptos en torno a lo grupal. Bueno, se ha teorizado mucho sobre lo grupal y entonces nos autorizamos, ¿no? Desde un psicoanálisis en extensión para pensar qué sucede con el sujeto en lo grupal. De hecho, existe la hipótesis de que hay cualidades de lo grupal, perdón, cualidades de lo psíquico que aparecen solo en lo grupal y no en lo individual. Y voy a dar un ejemplo que hable de esto. Podemos afirmar, como, siguiendo Ulloa, ¿no? Ulloa, el gran maestro, que citando a Lacan, él ubica que el psicoanalista se dedica siempre a lo mismo, frente a un sujeto o frente a lo que él llamaba la numerosidad social. Cuando él trabajaba Ulloa en instituciones, con grupos, él decía que ese era el trabajo del analista frente a la numerosidad social. Dice, es la misma escucha atenta, es la misma lectura sobre lo subjetivo, es la apuesta al inconsciente. Entonces, ¿qué decimos? Que el analista siempre se dedica a lo mismo, a trabajar lo real desde lo simbólico. Ese simbólico que se expresa también en las manifestaciones en lo grupal, ¿no? De algún niño en una juegoteca.
Y quiero contarles dos pequeñas viñetas. La primera tiene que ver con un niño que desde los 4 años asiste a un centro de salud mental que tiene juegoteca, y en esta juegoteca las coordinadoras empiezan a observar a un niño muy despierto, muy atento, con muchas ganas, muy lúdico, muy saludable en principio. Su juego parecía realmente interesante. Ese mismo niño en lo individual era un niño rígido, apático, solamente le contaba a su analista de su padecer. Entonces, esta diferencia de cómo aparece el niño entre la juegoteca y lo individual modifica la hipótesis clínica del analista en lo individual, porque dice, ¿cómo puede ser que este pibe en lo grupal, ¿no?, juega de una manera distinta como lo hace en lo individual? Es una pregunta clínica re interesante. Y entonces, esta analista tiene o se ve en la necesidad de revisar su hipótesis y pensar si lo que sucedía en el espacio individual no estaba en sintonía con un discurso devorador materno, digamos, que era en torno a un niño enfermo. Este niño estaba medicado desde los 4 años con un padecimiento que había empezado con no poder dormir y se había extendido, bueno, no poder aprender, estar inquieto y demás. Unas intervenciones médicas muy, muy intensas con muchísima medicación y un análisis que en lo individual no andaba para ningún lado, es decir, el pibe no entraba en transferencia. Esto generó un movimiento en el equipo más que interesante. La juegoteca fue necesaria para hacer esta lectura diferente. Esto es un pequeño ejemplo. El otro ejemplo es de una nena que tiene 9 años, que asiste a una juegoteca. Ella vive con sus hermanitos en un hogar, esperando su adoptabilidad. Sus padres, en un episodio de salir a cartonear, los habían dejado encerrados y estaban muchos días sin comer, encerrados en la casilla, y la policía llama, los vecinos llaman a la policía, y entonces los vienen a buscar estos pibes y los llevan a un hogar. Desde el hogar los traen a la juegoteca, ¿sí? Esta nena intenta salir del espacio de juego, se intenta subir al primer piso, tirar, ¿no? El equipo, por supuesto, que sale a atajar la situación con mucha angustia. Esta nena se intenta escapar, se golpea la cabeza contra las ventanas, empieza a manifestar un padecimiento muy extremo, ¿no es cierto? Esto que podría ser leído en otras instancias como un episodio psiquiátrico que requiere ambulancia, de medicación e internación, el equipo de Jugoteca decidió tomar otro camino. Fue el de empezar a intentar leer este padecer junto con el analista que trabajaba en lo individual y localizar qué mensaje está queriendo dar esta nena con estas conductas. Lo único que lograba decir esta nena en sus episodios era mamá. Lo que se generó desde la judoteca fue un equipo de trabajo con los cuidadores del hogar, la analista, la psiquiatra que, era, que tenía cargo, la escuela, el servicio local de protección de derechos que intervenía en el caso. Se pensó en una reunión, éramos más de 20 personas, conversando sobre el padecer de esta nena, dándole voz, ¿no?, a qué es lo que estaba sucediendo allí, y se pudo determinar que esta nena, y pudo empezar a expresarlo, tanto en jugoteca como en el análisis, de la búsqueda de una familia, querer una familia. Esto generó en todo este equipo ampliado que se pudiera generar un escrito para el juez de cómo no se aceleraba esta adopción. Esta nena salió en adopción gracias al trabajo de esta red que se armó. Entonces quiero señalar que desde lo que sucedió en Jugoteca hasta ese momento, todo tuvo que ver con la construcción de la lógica de un caso. Entonces hubo analista y hubo equipo ampliado. Y quisiera invitarlas a leer un texto que es muy, muy rico, más que interesante, que es de un sanitarista brasileño, no es estrictamente psicoanalista, pero ha trabajado en el campo de la salud mental, que es de Sousa Campos, y que ha construido un concepto que a mí me interesa, nos sirve mucho para pensar este trabajo en dispositivos integrales, dispositivos amplios, dispositivos interdisciplinarios. Él concibe a la clínica ampliada, clínica del sujeto y clínica ampliada. ¿Qué significa esto? Que es una clínica centrada en lo territorial, digamos, el contexto,
la trama de vida de alguien, ese gran otro encarnado en esas instituciones que alojan o desalojan. Y él dice, la clínica ampliada del sujeto demanda trabajo en equipo y un hacer comunicativo. Es un analista que toma parte no abstinente en dar voz a ese padecer del niño y de la niña. Y ese es el trabajo más interesante del analista en las juegotecas. Quiero decir que la clínica ampliada del sujeto es la clínica que va en contra del biologicismo, del modelo médico hegemónico, que fragmentadamente lanza, ¿no?, el diagnóstico allí, ubicando a la biología como el único, ¿no?, eje, y esto es realmente creciente en el mundo, y no solamente en ámbitos, digamos, de niños con derechos vulnerados. Así que les invito a esta lectura, que es más que rica, más que interesante y más que compleja, como lo es el juego, ¿no?, que es rico y complejo, con múltiples niveles de análisis e intervención por varias disciplinas. Allí es donde estamos convocados como analistas, y ojalá que puedan ir encontrando un camino en este mundo institucional, que es más amplio que el dispositivo analítico, ¿no es cierto? Si son curiosos, si se interesan por esto, la verdad que vale la pena hacer el esfuerzo de salir al diálogo con otros saberes. Muchísimas gracias.